todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, bastante interesante, que ya me habían sugerido hace un buen rato cuando comenzó a suceder. Sin embargo, yo estaba dejando que pasara un poco el tiempo para poder incluir como más datos y más cosas que podían seguir ocurriendo con esta persona. Como ya vieron por el título, hablaremos del caso de Jim Carrey, de lo que está ocurriendo con este personaje supremamente famoso, y pues les contaré un poco sobre eso. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo como 1000 millones de redes, y de ver mi video anterior, que fue el tag del youtuber honesto, que sé que les encantará, algo hecho con mucho amor. Y bueno, ya no tengo nada más que decirles, así que comencemos. El misterioso caso de Jim Carrey. James Eugene Carrey nació en Ontario, Canadá, el 17 de enero de 1962. Para los que no lo conocen, es un actor, comediante, pintor, escritor, productor, cantante, de todo, de Hollywood. Es hijo de Kathleen Oram, una mujer que se dedicó a ser ama de casa toda su vida, y Percy Carrey, quien era el contador de una empresa y también le gustaba mucho la música como un hobby. Desde muy temprana edad, Jim sintió un gran atractivo por el arte, por la actuación y por el humor, así que para el año de 1977, cuando tenía tan solo 15 años, comenzó a trabajar en un cabaret de Toronto, justamente impulsado por su padre, quien lo animó a hacerlo, pues sabía que le gustaba bastante, y allí hacía el rol de imitador de Elvis Presley, Jerry Lewis y James Stewart. Después, para 1979, cambió su trabajo a un club llamado Juke Jukes, en donde también se dedicó a la parte humorística, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de este bar y ocupando las cabeceras de los carteles que ponían en la entrada. Sin embargo, sentía que Toronto se quedaba un poco chiquito para las cosas que él quería hacer y quería lograr, así que su papá lo impulsó y se fue a vivir a Los Ángeles para continuar con su carrera para el año de 1980. Allí comenzó a trabajar en una tienda llamada The Comedy Store, también como humorista, y el comediante Rodney Dangerfield fue el que lo encontró, lo descubrió e inmediatamente decidió firmarlo. Su idea era que fuera telonero para las funciones que él tenía como cómico y así comenzar la carrera de Jim. Allí estuvo un tiempo siendo humorista hasta que ya después comenzó su carrera en televisión con el papel de Sultan Tarkington. Allí trabajó por un tiempo, hizo muchas amistades, entre esa con el comediante Damon Wayans, quien le consiguió tiempo después un papel muy importante en un programa de humor llamado In Living Color. Are you ready? Alrighty. Let's start with a stretch. And down. Okay, now you try. También hizo su primer debut fílmico, es decir, en el cine, con Robert Face en el año de 1981, y después ahí fue despegando poco a poco más su carrera, actuando en diferentes otras películas, series, programas de televisión, hasta que realizó la película que lo catapultó, por así decirlo, en la fama, que fue Ace Ventura. Jim Carrey is Ace Ventura. Detective. A pesar de que tuvo unas muy duras críticas por parte de los críticos, justamente, fue bastante bien aceptada por el público y cogieron un gran cariño y aprecio por Jim Carrey. De ahí surgieron otras películas súper importantes en su carrera, como La Máscara y Tontos y Más Tontos, dándole algunas nominaciones a los premios Globo de Oro. Después también continuó con actuaciones en otras películas como Mentiroso, Mentiroso, El Chico del Cable, The Truman Show y Man on the Moon o Hombre en la Luna, y se llevó un Globo de Oro por su actuación en The Truman Show. Y digamos que de ahí es como donde parte más o menos su vida, su carrera profesional, o lo que les quería contar sobre ella, para que las personas que no lo tienen muy presente o simplemente nunca siguieron como su carrera, pues lo conocieran más. Por estas películas se hizo muy famoso, es sin duda uno de los comediantes y actores de cine de comedia más importantes en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sin duda.
Sin embargo, eso es por el lado de su carrera profesional. Por su lado personal, también ha sido una persona que ha defendido muchas de las posiciones que él tiene respecto a cosas que hace el gobierno o entidades gubernamentales, por así decirlo, con las cuales no está nada de acuerdo. Por un lado, habló en su parte personal para 2004 sobre episodios de depresión de los cuales sufría, se expuso bastante frente al público sobre este tema. También habló en algún momento de que estaba completamente en contra de la represión que se estaba haciendo contra Birmania, y por otro lado, algo muy importante, ha sido uno de los principales críticos u opositores de las vacunas en los niños. Digamos que él se fundamenta, y yo sinceramente creo mucho en esto, que algunas de las vacunas a muy temprana edad son contraproducentes contra los niños, incluso algunas crean enfermedades como el autismo sin que las personas lo sepan, y otras vacunas simplemente son tóxicas, hacen más daño en los niños que lo que deberían hacer bien. Y esto lo creo mucho porque a mí, mi mamá nunca me quiso vacunar de chiquita con vacunas que solicitaban, aparte pues del sarampión o viruela o esas enfermedades que son fáciles de adquirir, pero esas otras vacunas que realmente uno no les ve como sentido, nunca me las quiso poner, y jamás me he enfermado gravemente o tenido algo malo, que conozco en personas que sí se las pusieron desde chiquitos, que han sufrido de enfermedades que no deberían haber sufrido nunca. Entonces ha sido uno de los principales detractores de este tipo de cosas, ha criticado bastante al gobierno y a la medicina por incentivar el uso de estas vacunas cuando son tóxicas para los niños y no deberían usarse. Por otro lado, en su ámbito personal, hablemos de algo importante, y es su vida amorosa, porque esto va a ser, digamos que, crucial a la hora de hablar ya del caso que les mencionaré hoy. Jim Carrey estuvo casado en 2 ocasiones. La primera de ellas fue con Melissa Womer en el año 1987. Con ella tuvo su primera y única hija, llamada Jane Erin Carrey. Sin embargo, para el año de 1994 ellos se separaron. Él salió con varias otras actrices, algunas modelos, y su segundo matrimonio fue con la actriz de Tontos y Más Tontos, Lauren Holly, con quien contrajo también matrimonio en 1996, pero ese matrimonio duró menos de un año. Él continuó saliendo con otras actrices, otras personas, incluso su coestrella de Irene, Yo y Mi Otro Yo, pero tampoco funcionó, hasta que en 2012 tuvo su última pareja llamada Catriona White. Ella era una maquilladora irlandesa que la conoció justamente porque trabajaba en una de las películas que él hizo, y salieron por varios meses. Tengo entendido que ellos terminaron durante un tiempo y sin embargo volvieron nuevamente, pero se cuenta que el 24 de septiembre del año 2015 la dieron por terminada finalmente. Sin embargo, solo 3 días después, es decir, el 28 de septiembre de 2015, Catriona fue encontrada en su habitación muerta por 2 de sus amigas que iban a visitarla por lo que parecía una sobredosis de pastillas. Dijeron que encontraron una carta de suicidio que decía que no podía soportar su vida sin Jim Carrey y que por eso decidía suicidarse, y que lo amaba mucho y que por favor siguiera su vida sin ella. Jim afrontó bastantes problemas durante este tiempo, cayó nuevamente en una depresión severa, bastante grave, pues obviamente el amor de su vida había fallecido, y a pesar que habían terminado hacía 3 días, ellos se amaban bastante, eso es lo que decía la gente. Incluso hay personas que dicen que ellos no habían terminado. Y Jim Carrey afrontó tiempo después una demanda que le interpusieron los papás de Catriona, pues dicen que la culpa de la muerte de ella fue de Jim Carrey, porque él de pronto la incitó a suicidarse y también fue quien le proporcionó las pastillas con las cuales cayó en una sobredosis. Esto obviamente fue supremamente difícil para Jim Carrey, y como les digo, la depresión fue cada vez peor, desapareciendo poco a poco de la luz pública, hasta que ya varios años después se le volvió a ver en una foto con la barba supremamente grande, envejecido y completamente diferente. Después de que desapareció de la luz pública, reapareció este año en un evento, y fue allí donde muchas personas comenzaron a preguntarse qué le ocurría a Jim Carrey, pues su manera de actuar en este evento fue bastante raro. El canal de E! Entertainment Television le hizo una entrevista en la alfombra roja. Esto fue lo que pasó, les voy a dejar mejor que lo miren. Hey, Jim Carrey. Yes. What? I've covered a lot of fashion weeks. This is the first time I've run into Jim Carrey. I just, there's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Yeah, no, I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality.
beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. I didn't get dressed up. Who did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream? There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. It's not our world. None That's of this the is key. real? Nope. So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. Como pueden ver, la actitud de Jim Carrey fue bastante extraña. Primero girar en torno a la periodista constantemente y luego responder preguntas de manera bastante extrañas que nadie se esperaba, diciendo que él no existía, que nada existía. Entonces esto suscitó muchas preguntas en las personas. Después muchas personas encontraron nuevamente una entrevista que le había hecho Jimmy Kimmel en el año 2014, que fue un año antes de que su novia falleciera, en la cual ocurrió esto. Dumb and Dumber 2 opens tomorrow. Please say hello to Jim Carrey. Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. Como pueden ver, cuando llega, él hace una señal un poco extraña y después comienza a hablar como de este orden mundial que está tratando de manipular a todo el mundo, de ocultar secretos, así que las personas comenzaron a especular respecto a esta actitud de 2014 y la que tuvo este año en este evento. Parece ser que a Jim Carrey se le conoce esta conducta de burla contra este tipo de agrupaciones como son los Illuminati. Desde hace mucho tiempo se dice que él no es la primera vez en el show de Jimmy Kimmel, sino en otras ocasiones en televisión se ha burlado de ellos, ha hablado públicamente de ellos. Cuando participó en la película de Kick-Ass 2, ocurrido tiempo después la masacre de la primaria de Sandy Hook. A él, después de darse cuenta de la violencia que había incitado este tipo de películas en los niños, decidió recriminar como al sistema, al gobierno respecto a lo que estaba haciendo y decir que ya no estaba de acuerdo con este tipo de cosas en lo absoluto. Dijo que ya no apoyaría más a la industria y que no estaba de acuerdo tampoco y que nunca más contaran con su apoyo respecto a lo que tenía que ver con el moldeo de la mente y el control de las personas y de la sociedad. También dijo que jamás en su vida volvería a actuar en una película que tuviera violencia gráfica. Y aquí es donde comienzan entonces las teorías de qué es lo que entonces le está ocurriendo a Jim Carrey. En un primer momento se habla obviamente de los Illuminatis controlándolo o vengándose por lo que ha dicho sobre ellos. Como ya les he dicho, ha sido detractor de todas estas sectas, de estos grupos durante mucho tiempo, ha hablado abiertamente sobre el tema y los ha expuesto de maneras que muchas personas nunca se lo han esperado. Entonces allí dicen que la muerte de su novia fue justamente un plan de los Illuminati para acabar con él y como una especie de venganza por todo lo que él estaba hablando sobre ellos. Muchas personas dicen que su novia no sufría de depresión, que no era alguien que pudiera suicidarse, así que se les hizo bastante extraño que ella haya muerto en esas condiciones y pues obviamente después de esto Jim Carrey afrontó este juicio donde lo culparon de la muerte de ella y se comenzó a ver como cada vez su carrera iba cayendo poco a poco, ya no aparece en películas, casi que desaparece de la luz pública y pues es allí donde las personas dicen que entonces los Illuminati se encargaron de que todo esto ocurriera como una manera de silenciarlo y demostrarle el poder que ellos pueden tener sobre él. Por otro lado, se habla de la teoría del MK Ultra. Muchas personas dicen que él fue parte de este programa. Los que no saben, haré un video extenso sobre eso porque me lo han pedido mucho, pero básicamente el MK Ultra se cuenta que es un proyecto secreto del gobierno en donde experimentaba con el cerebro de las personas y con su mente para controlarlos, algo muy parecido al Eleven de Stranger Things. Entonces las personas dijeron que él lo metieron en este proceso cuando su novia murió y que todos estos años
ha estado en eso, sin embargo algo falló y fue donde ahora salió en esta alfombra roja hablando como estaba hablando, supremamente extraño, como que nadie entendía a qué se refería, que no existimos, como si algo hubiera salido mal durante ese procedimiento. Sin embargo, no creo realmente que esa teoría sea cierta, pero ustedes juzguen. La siguiente teoría habla de que no lo están controlando, que no es una venganza de los Illuminati, sino que él es parte de esa secta. Muchas personas dicen que todo lo que él ha dicho, de todas estas teorías conspirativas, se ha referido en los programas, en las entrevistas, en donde sea, realmente es porque es un plan de los Illuminati junto a él para distraer a las masas, para hacer creer que sí existe esta secta, para que la gente comience a decir que él está loco, que realmente eso no existe, pues para que los Illuminati o que la gente deje de creer en esta élite. Además también que él ha aparecido en películas de humor justamente como parte de los Illuminati para volver tonta a la audiencia, que nadie se dé cuenta de lo que está ocurriendo realmente, de la violencia, de la guerra, de los gobiernos, y se está escoltando en la espiritualidad para que la gente crea en este tipo de cosas y, como les digo, deje de escuchar noticias o de pensar en cosas malas. Además dicen que la muerte de su novia fue un sacrificio que él hizo justamente con los Illuminati para como cerrar un pacto o proclamar como líder de la secta. Y mucha gente habla del número 28, que ya tenía 28 años, murió el 28 y que esto tiene mucho que ver con ello. Después de hablarles de estas teorías, ahora quiero mostrarles algunas partes o algunos clips en donde Jim habla sobre la existencia, sobre que él no existe, sobre que ninguno de nosotros existimos, para que entiendan un poco la siguiente teoría. Freedom from who it's happening to, I guess, is where I'm at. You know, I no longer believe that I exist, so every once in a while I get caught up in the story because it's really convincing. Do you feel like you're separated from the rest of the world and what's going on? No, not separated at all. In fact, it's the exact opposite. You know, don't get me wrong, you know, Jim Carrey is a great character, and I was lucky to get the part. But I don't think of that as me anymore. You don't? Not at all? Not really. Muchas personas dicen que según estas declaraciones que él ha dado o esto que ha hablado, él se sometió a un proceso para borrarse la mente, por así decirlo, y por eso no recuerda quién es Jim Carrey, si está vivo, si está muerto, cuál es su personalidad. Así que esta es como una teoría que habla a las personas en las cuales no hubo como MK Ultra, sino que él se sometió a alguna especie de lobotomía o algo así para extraer todo su pasado y no tener idea de quién es. Sin embargo, aquí quiero mostrarles clips en donde las personas le han preguntado justamente sobre esta entrevista que dio en y ha explicado muy bien para mí lo que realmente le está ocurriendo, que según creo no es como ningún caso realmente misterioso. That it showed me that there were characters being played everywhere, that, you know, that as an actor you play characters, and then if you go deep enough into those characters you realize that your own character is pretty thin to begin with. You know, and then you suddenly have this separation and go, well, who's Jim Carrey? Oh, he doesn't exist, actually. Now inside everybody is they're going, who am I? And they're depressed, you know, a lot of people, because they're trying to hold up an image in the world. And that's what depression is. You know, people go like, oh, Jim's been depressed and stuff. Well, yeah, I was depressed when I was trying to be the Wizard of Oz instead of the sweaty guy behind the curtain. But now I know that Oz is a character. That we're all, you know, we're all trying to add things to ourselves so that we can finally define ourselves, and then everybody will get us and they'll go, okay, this is what you are. And then if you actually get there, you will find it so empty that you'll realize that's really not what it's about. You don't have to reach for the stars, you know, you can just let life happen and walk through the doors. Como pueden ver, él habla de que no hay un Jim Carrey, de que no existe. Pues sacaron un documental de Netflix protagonizado por Jim Carrey. Este documental se llama Jim y Andy. Se lo recomiendo que lo vean y para mí es la explicación perfecta de todo lo que le está ocurriendo a Jim Carrey. Este documental habla básicamente del papel que él interpretó como Andy en la película Man on the Moon, en el cual se muestra cómo durante todo este proceso de grabación de esta película se le obligaba a mantenerse en el personaje durante largos periodos de tiempo. Cuando terminó la película, él sintió que ya no sabía quién era, que no existía un Jim Carrey y que había perdido completamente su esencia.
o la persona que era por dentro, tras haberse metido tanto en un personaje, que es algo que ocurre muy seguido en Hollywood, incluso con el caso de Heath Ledger, que ustedes conocen, que era el Guasón, se metió mucho en el personaje, terminó suicidándose. Entonces para mí tiene mucho sentido todas las declaraciones que está dando poco a poco en las entrevistas, en donde dice que no existe Jim Carrey, que no hay un Jim Carrey, que nadie de nosotros existe, y para mí es justamente por este proceso por el cual él pasó, en el cual él no sabía realmente quién era. Y creo que eso nos pasa mucho a todos, donde a veces no sabemos quiénes somos o no recordamos quiénes somos tras pasar diferentes situaciones en nuestra vida. Claramente muchas personas dijeron que lo que le estaba ocurriendo era porque estaba deprimido, que Jim Carrey se suicidaría, que estaba hablando como una persona completamente loca, y realmente no. Él ha encontrado en diferentes cosas una salida a todo esto. Hay un pequeño documentalito que hizo que está en Vimeo, donde pueden ver cómo habla de la pintura y de cómo este arte lo ha ayudado a expresarse mejor y a sacar como toda esa depresión que tuvo tras el fallecimiento de su novia. Así que creo que esto tiene mucho que ver con todo eso. Y lo más importante es algo que vi como en una entrevista que le hicieron para una revista, en donde básicamente él explica perfectamente cuál es ese estado, qué es lo que está ocurriendo y el por qué, digamos, respondió estas cosas en esta entrevista de E! Él habla de todos estos papeles y estos personajes que nos metemos en nuestra cabeza, en donde poco a poco, en el caso de él, Jim Carrey fue perdiéndose poco a poco, se fue distorsionando hasta que desapareció por completo. Él dice que Jim Carrey lo construyó durante todo este tiempo, pero que él no es Jim Carrey, sino que Jim Carrey es como un personaje que la sociedad misma construyó y moldeó para que fuera esta persona divertida, perfecta, que todos veían para reírse, pero que él realmente no era completamente eso. Cuando ya cumplió sus 55 años se dio cuenta que esa persona ya no era él y que ahora quería vivir sin máscaras, sin pretensiones y simplemente vivir la existencia en paz y en claridad como se supone debió haberla vivido desde un principio. Así que para mí lo que está ocurriendo más que todo con Jim Carrey no es que esté loco, no es un fallo del MK Ultra, no es algo con los Illuminati, sino que simplemente él tuvo como un despertar espiritual, porque pues muchas personas han conocido que él pasó por un proceso espiritual muy importante durante estas épocas difíciles o depresión que tuvo después de la muerte de su novia, y lo que tuvo fue un despertar en donde simplemente se dio cuenta quién era o quién quería ser y cómo quería vivir la vida de ahora en adelante. Estas respuestas que él dio no son nada fuera de lo común, sino, si ustedes lo ven bien, realmente son respuestas muy filosóficas con un pensamiento muy espiritual, filosófico detrás, en donde las personas pues se hacen preguntas sobre su existencia, sobre quiénes somos, sobre si estamos acá, sobre si no, y pueden sonar muy locas, pero creo que son respuestas que dan personas que han tenido despertares espirituales bastante importantes en su vida. Así que ese fue el caso de Jim Carrey. Al final, para mí, creo que no le veo nada de misterioso, nada de los Illuminatis, teorías conspirativas. Siento que él ha estado muy en contra de ese tipo de cosas y se ha aumentado un poco más ahorita con el despertar espiritual que tuvo, pero no es que los Illuminati lo quieran callar o lo quieran controlar o que haya tenido un proceso de MK Ultra, de lavado de cerebro o algo así, que realmente no creo que sea la razón. Y por favor déjenme saber qué piensan, si realmente creen que está loco, si tiene que ver algo con teorías conspirativas o simplemente como yo creen que fue un despertar que tuvo Jim Carrey tras pasar por situaciones bastante difíciles en su vida personal y también en su vida laboral. Además también creo que esto es parte como de la promoción que están haciendo del documental, que justamente es como el reflejo de lo que Jim Carrey está diciendo hecho película, así que véanlo también, se los recomiendo. Pero bueno, sin más que decir, ya saben, no olviden ponerle me gusta a este video si les encantó muchísimo. No olviden comentarme y dejar sugerencias de qué otros videos, qué otros casos quisieran que yo hiciera y les contara sobre ello. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como 1000 millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y bueno, ya eso es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.